Pues para su servidor en lo particular es un gustazo volver a ver después de algún tiempito a don Hiram Sosa López. Eh, ya lo decía en la radio hoy, e incluso comenzó la gente a manifestarse cuando les conté que iba a tener la oportunidad de estar acá, como dicen, face to face, en este caso frente a frente a Hiram Sosa López, dirigente en Municipal, dirigente en la Federación, dirigente en FIFA. Pero, y ahí lo ven muy bien, 92 primaveras como que fueran... 93, fíjese, ya quité. Y le lleva 70 quien está detrás de cámara, que tiene 23, así que esa es la particularidad. Gusto de saludarlo, Hiram. Hagamos, como se dice, el remember. ¿Qué recuerda así en los grandes rasgos de su etapa escarlata y, por ejemplo, ahí de alguien que creo que después tuvieron mucha relación con CACAF, por ejemplo, Carlos Carrera? Gusto de saludarlo. Igualmente, Gustavo, hacía mucho tiempo que no tenía el gusto de saludarlo. Y desde luego de ser entrevistado por una persona como usted. El tiempo ha pasado, indudablemente. Los añitos que se están cargando ya pesan y pesan cada día más. Por eso es que, como le he dicho yo siempre, ¿qué es lo que estás haciendo? Aprendiendo a ser viejo. Y eso es, así es. De modo pues que para mí es un placer esta entrevista con usted. Bueno, entonces le decía, luego de hacer ese recuerdo y de la adaptación muy inteligente que está haciendo, esa es la filosofía que está guardando usted en el cada día, en el día a día. ¿Cómo resultó siendo usted rojo? Me refiero a la simpatía. Quien está allá detrás de cámara también simpatiza por Municipal, o sea que en eso están en la misma ruta. Y luego, ¿cómo llegó a esa dirigencia de Escarlata? En algún momento fue de los originales, diríamos, socios del equipo Escarlata. Pues yo nací, crecí y hasta determinada edad viví atrás del Estadio de Autonomía, donde están los patios del ferrocarril. Y entonces éramos cuates con Mincho, el guardián del Estadio de Autonomía en ese tiempo, y nos colaba cada vez que habían juegos. Y ya desde entonces, uno de patojo ya comenzaba a admirar a Pepino Toledo, a Neco González, y etcétera, etcétera. Y desde entonces viene el cariño por los rojos y ya no se puede evitar. E indudablemente se pasa, a los hijos también ya lo son, y si yo pretendiera ahora estar cambiando de... Aunque se me chaca que soy del Real Madrid y que es blanco, pero eso es distinto, ¿no? De modo pues que practiqué el fútbol en el instituto, llegué a la primera división a jugar en equipos que sonaban como el Guatemala FC, que fue campeón nacional, y hasta que ya no continué mis juegos, mi actividad como futbolista propiamente. Y entonces terminé de directivo de la universidad, a pedido de mi buen amigo recordado, el doctor Aníbal Ponce. Él se retiró y me dejó heredado el puesto a mí, ¿verdad? Y ahí comenzó la dirigencia. Y fui dependiendo de las personas que le hablaban a uno para que ocupara el lugar. Pero desde luego, siendo universidad, no podía dejar el Municipal. Hasta que un día, ya años después, fui abordado por Guayo Quesada. Yo creo que ya murió también Guayo Quesada. Para que aceptara yo ser presidente del Municipal. Y entonces, bueno, pues... entrémosle. ¿Y con quién iría? Pues con el licenciado Carlos Carrera. Le dije yo, pero si es que si voy a disputar la presidencia con una personalidad como Carlos Carrera, ya me pone usted muy difícil. Total, se llegó el momento de la Asamblea General y por aclamación los dos resultábamos ahí, Carlos Carrera y su servidor. Y entonces
alguien sugirió que nos retiráramos los dos a la gerencia, a un cuarto aparte, y que decidiéramos nosotros quién quería ser presidente. La verdad es que yo ya entonces tenía mucho que hacer con CONCACAF. Y Carlos, si bien es cierto, era secretario general de la CONCACAF, era aquí en Guatemala, no estaba la sede, usted se recordará. Y entonces, pues opté por... ¿sabes qué me dijo él? Tiremos una moneda. Y dije, tirémosla pues. Dije, Entonces se tiró la moneda y le salió a él. Entonces él fue el presidente y yo vicepresidente, y creo que hicimos un buen trabajo. Trajimos buenos jugadores, como los que le mencioné, el doctor Vargas, Labraña, Blanco, Carlos Pinasco, en fin, sí, tenía un buen equipo, indudablemente. Y fuimos campeones, por supuesto, ¿eh? Pero yo de lo que me jacto más, Gustavo, fue de cuando, ya siendo presidente de la federación, hicimos un equipo para ir a los juveniles de Panamá, y el entrenador era don Lorenzo Ausina. Hicimos un excelente trabajo allá, quedamos de subcampeones de milagro porque ya casi le habíamos ganado a México. Y entonces, y con una playa de jugadores que después le dieron mucho al fútbol de Guatemala. Todos actualmente son un éxito en su vida privada. Para mencionarle, usted sabe, Rolando Valdés, Armando Melgar, todos. Entonces, con ellos fuimos campeones, por supuesto, porque no era el mejor equipo, indudablemente, ¿verdad? Y así comenzó la carrera. Y yo en Municipal, por supuesto, solo veo con mucha pena lo que equipitos, no voy a decir de Pipiripao, ni mucho menos, no voy a desmerecer a nadie, pero sí creo que Municipal tiene la obligación para con muchísima gente en Guatemala de rendir más, de dar más, de ser un equipo ejemplar que haga un magnífico papel, debiera de ganar toda la vida. Pero desgraciadamente no es así. Y se ha puesto, el Municipal ha llegado al colmo de estar a nivel de todo lo demás, ¿verdad? Y se habla que se está haciendo muy mal el fútbol de Guatemala y arrastra a Municipal también, ¿verdad? Bueno, algo muy importante, Irán, es lo referente, porque usted ya lo mencionó así en el recorrido con lo del licenciado Carrera. ¿Qué es de lo que más se siente usted orgulloso o recuerda de sus ejecutorias como miembro de CONCACAF? Bueno, como miembro de CONCACAF me siento muy orgulloso de haber sido uno de los fundadores. Yo era presidente de la Federación de Guatemala y fui invitado a una reunión en México en donde iban a estar presentes los de la Confederación Norteamericana, que eran Bermuda, México, bueno. Y entonces ahí se habló de fundar CONCACAF. Entonces yo fui uno de los, pues que se podría decir que colaboré para que efectivamente hiciera, porque toda la vida lo había dicho. CONCACAF no tiene indudablemente tiene que ser uno de los países o de las confederaciones más fuertes en lo que respecta a membresías. Pero alguien se los va a comer a ustedes, les dije. ¿Cómo así? Sí, en el Caribe hay un señor que se llama Wagner, que está en el comité ejecutivo. Yo lo conozco muy bien, les dije. Y ese señor ha hecho de sí como una especie de obligación llegar a mandar ya con fines que solo él conocía. Y entonces comenzó a visitar cuanta isla Dios creó en el Caribe. Y fue así como les dije yo a los mexicanos, en fin, se van a comer el mandado. Ellos van a llegar a dominar la CONCACAF. Porque son muchos. Y un voto de
cualquier islita de por ahí, pago, en fin, va a valer igual que la de los Estados Unidos. Y mire lo que pasó exactamente. De modo pues que, pero lo que más me satisface es haber sido precisamente uno de los fundadores de CONCACAF y ver cómo llegó. Yo fui nombrado primer tesorero de la CONCACAF. ¿Y sabe cuánto recibí en la caja? $34. Ahora es una potencia económica, etcétera, y me alegra mucho. Es un salto cualitativo indiscutible, el máximo, y eso quiero que quede muy remarcado, porque a nivel global, yo ya con 46 años de carrera, el aspecto dirigencial para mí globalmente ha sido un déficit acá en Guatemala a todos los niveles, en equipos, etcétera. Y entonces resalto lo de Hiram, porque usted logró llegar hasta la FIFA y hasta el comité ejecutivo de la FIFA. Cuéntele a grandes rasgos a la gente cómo es ese monstruo. Si hablamos que CONCACAF creció lo que creció, la FIFA es incluso con mayor número de afiliados que la ONU, por ejemplo. Uno cuando llega a un puesto, así como en CONCACAF, por supuesto, uno ya lo primero que hace es saber que hay un ente superior a CONCACAF y que es el que rige el fútbol mundial. Pero no lo aquilata en su verdadero valor, sino que hasta se comienza a dar cuenta del potencial que tiene. Y entonces fue así como yo, cuando Ramón Coll, que en paz descanse, se retiró, él creyó conveniente de recomendar que la persona indicada por mi edad y por lo que había hecho en CONCACAF, que yo llegara a la FIFA. En ese momento fue en 1974, cuando el Campeonato Mundial de Alemania. Y entonces, se me lanzó a mí como candidato y logré llegar al comité ejecutivo. Y en ese momento Havelange principiaba a ser movida para llegar él a la presidencia. Yo como miembro de CONCACAF y en fin, fundador y todo, pues tenía que apoyarlo y lo apoyé, aunque tuve muchas simpatías por Sir Stanley Rous, porque me pareció que era un señor de quilates 100% de oro. Sí, exactamente. Todavía me tocó a mí fui electo siendo todavía presidente Sir Stanley. Y él me agarró un cariño especial, tan es así que me nombró al comité de finanzas. Y ese fue el primer comité valiosísimo que yo tuve en la FIFA, el de finanzas. Ahí me di cuenta del potencial terrible que es ese monstruo económico que es la FIFA. Claro, yo no le quiero desmerecer a Havelange el hecho de que él haya hecho grandes negocios, que después lamentablemente se descubrió que él había tenido que ver en esos negocios, pero quedaron ahí, eso es lo importante. Y actualmente uno de los mayores ingresos que tiene la FIFA en las Copas del Mundo es la televisión y los derechos de televisión. Es un monstruo, indudablemente. Y yo ahí tuve muy buenas posiciones, agarré mucha experiencia y, en fin, hice un buen papel, creo yo. Bueno, estamos conversando con Hiram Sosa López en su casa de habitación, un sector que estoy yo conociendo, que siempre hay una primera vez, y entonces estamos acá con José Pablo, pues conociendo él al personaje, yo haciendo el refresh de lo que se ha compartido. Y me recuerdo de que en la casa que tuvo enfrente de su empresa, que fundó hace buen tiempo, incluso nos va a decir qué quiere decir eso de Fivico, porque así como Semaco es Centro de Materiales de Construcción, a ver qué nos dice de Fivico, por un lado. Pero lo otro es que me contó en esa ocasión, que eso fue para nivel escrito en el Deportivo, de gráfico, que Havelange en algún momento pues se puso a la contra y le hizo lobby en un hotel para sacarlo de ese comité ejecutivo.
hágale usted el refresh primero de Fibico, qué quiere decir eso de las siglas, y luego que prácticamente fue una especie de punto final a su estadía en FIFA. Nosotros teníamos una empresa que eventualmente fuimos los dueños de la franquicia Plymouth, y teníamos que poner un predio de carros usados, era necesario. Y había un amigo muy cercano a nuestro que se llamaba Gerardo Figueroa de la Vega. Y él estaba desocupado y era una persona muy competente. De modo que pusimos el predio para que él lo manejara. Pero creamos otra empresa. Y como el nombre del doctor Jorge Villanueva, que era uno de los principales socios, era Villanueva con B pequeña, ¿verdad? Entonces Figueroa por Gerardo, Villanueva por el doctor y compañía. Y así fue como comenzó Fibico hace, 65 años o más tal vez. Es que el tiempo pasa, Gustavo. Y lo de eso de que Avalanche hizo lobby para que usted ya no continuara en FIFA. ¿Quién? Avalanche. ¿Para qué me dijo? Perdone. Sí, lo que usted me compartió y que ahora quisiera que la gente lo captara, que prácticamente Avalanche posibilitó con el lobby que hizo con gente de que usted ya no continuara en FIFA, según lo que me dijo hace ya una buena cantidad de años. Nunca fui un santo de la devoción de Avalanche. Eso yo lo sabía. Porque él tenía espías por todos lados. Si nosotros nos juntábamos un grupito después de las sesiones y todo a tomar un trago o algo en el cuarto de alguno de los miembros, siempre se invitaba únicamente a los amigos en sí. Pero Avalanche las agenciaba para de un modo u otro meter un eslabón por ahí para que estuviera presente. Y así fue como toda la vida teníamos a un tal Abilio de Almeida, que había sido su secretario en la CBD, que aparecía por todas partes, pero era el corre, ve y dile de todo lo que pasaba. Y entonces todo lo que nosotros hablamos ahí, entonces Avalanche se enteraba. Y por algún motivo, tal vez en algún momento hubo algún desliz por ahí que se mencionó a Sir Stanley Rouse, y eso no le agradó a Avalanche y nunca se le olvidó. Era muy, no diría vengativo, pero sí, como era multimillonario, de todos modos él, ya sabemos que los millonarios quieren mandar toda la vida, ¿verdad? De modo que pues Avalanche la fue teniendo conmigo. Lo primero que hizo fue quitarme de la comisión de finanzas. Y por ahí, para que no alegara a nadie, entonces me puso en una comisión del estatuto del jugador, que esa nadie la quería, ¿verdad? Sin embargo, hicimos un buen trabajo ahí con el estatuto del jugador. Pero, por eso fue, pero no se notó. Cuando quise yo que se reuniera la FIFA aquí en Guatemala, él ayudó, no puedo negarlo, que si no hubiera sido por la influencia de él, no se lleva a cabo esa reunión aquí en Guatemala. Usted se recordará que estaban en el Sheraton cuando el sorteo ese, ¿verdad? Para Argentina 78. Sí, y entonces, aunque después ya, desde luego, hubo ya pues etapas en las que las cosas cambiaron y nos fuimos metiendo un poco más y teniendo un poco más de peso, y entonces ya se fue dando el lugarcito que correspondía para muchas cosas, ¿verdad? De modo que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahora vamos a cerrar con un tema y unas preguntas así de nombres. Ya nos dijo que le va al Real Madrid. ¿Cuál es el mejor jugador que usted considera, al margen de que vio o que ahora ve por la tele del Real Madrid de todos los tiempos? Qué preguntita me gustó. Sí, por las estrellas. Vea, yo reconozco que siempre fui un gran admirador de esa época. Desde luego yo los conocía a todos, porque como presidente de la federación, pues tuve contacto con ellos. Y con los del Real Madrid, usted recordará que nosotros los trajimos al Real Madrid a jugar aquí. Entonces,
por medio de la Cruz Roja para que no fueran a hablar que nosotros a ver cuánto nos íbamos a meter a la bolsa. Y a partir de entonces yo comencé a hacerme del Real Madrid por los jugadores que todos son muy caballerosos. Pero Cristiano Ronaldo sí ocupó un lugar, digo ocupó, no ocupa, porque estamos acostumbrados a juzgar a los jugadores, valga la redundancia, por sus actitudes propiamente de jugadores, dejando a un lado qué clase de persona es. Y yo siempre lo he dicho, el jugador de fútbol con tanta popularidad en el mundo es admirado por la juventud, por la niñez. Por lo tanto, tiene que ser un buen ejemplo, no solo como futbolista, sino que como caballero, y en fin. Y cuando Cristiano se retiró del Madrid, del modo como se retiró, a mí no me pareció. Yo creo que él, ayer precisamente dio muestras de una actitud típica de él, que mucha gente no lo ha juzgado, pero eso que hizo de salir que lo sacaron, lo cambiaron en el del juego que estaba, ¿se enteró usted? Sí, no, claro, sí, vamos a estar comentando, incluso se fue del estadio. Hasta se fue del estadio. Entonces, eso, en mi fuero interno dije yo, ese es precisamente el mal ejemplo que se da a la niñez, ¿verdad? Porque el tipo está acostumbrado a hacer lo que se le da la gana en todas partes. Con sobrada razón o sin sobrada razón, yo no sé. Pero el hecho es que dejé de admirar a Cristiano Ronaldo por eso. Igual que Maradona. Yo conocí, usted lo sabe muy bien, conocí a Maradona cuando era un imberbe. Y ¿se acuerda de Carmelo Faraone? Bueno, Carmelo Faraone me atendió a mí muy bien en una reunión de la FIFA en Buenos Aires y me dijo, don Irán, me dijo, lo voy a llevar a un campito, a un potredito que le llamamos acá, para enseñarle a un muchacho que quiero que usted se recuerde siempre de él. Va a ver qué jugador va a ser ese, me dijo. Bueno, y fuimos a un campito ahí de aquellas gradas del Estadio de Autonomía, de madera, esto y el otro. ¿Y qué? Sí, mire el jugador tal y tal y tal. Ahí ya dije, pues chica, no cabe duda. Y entonces, posteriormente, yo ya en el comité organizador del juvenil, lo conocí porque fui nombrado inspector de un juego de Argentina. Y entonces, ahí fue donde comenzó a demostrar. Pero era otro Maradona. Después vino su paso por el Napoli, y donde se envició totalmente. Y a mí me parece que como ejemplo, actualmente, han habido episodios que han habido en determinados momentos, hace poco en un estadio borracho, haciendo escándalos ahí todo. Esas son las cosas que un deportista debe tomar en cuenta, que está siendo juzgado por un montón de gente que los admira, pero no solo como futbolista, sino que tiene que ser admirado como gente. Y así es la cosa. Indiscutible. Bueno, ya ustedes captaron, dirigente de la U primero, luego a la ficha con el licenciado Carlos Carrera, aquí en la presidencia y aquí en la vicepresidencia municipal, también vicepresidencia en CONCACAF, miembro del comité ejecutivo de FIFA, y concluimos la charla, Irán, con que usted lo acaba de mencionar, pero eso vale la pena ponerle el marco, miembro del comité organizador del Mundial de 1979 en Japón. Ahí se descubrió a Díaz, por ejemplo, el goleador de Argentina, pero ahí... ¿Quién? El Pelado Díaz, que era el 9 de Argentina, pero ahí apareció Maradona y ese equipo logró definitivamente una victoria que pues proyectó a Maradona para después lo que fue a nivel mayor. Pero usted como miembro del comité organizador, porque por ejemplo usted ha de saber que en los últimos tiempos Rafael Tinoco
ha sido encargado de algunas ciudades en los últimos 3 mundiales, que él es la máxima autoridad de FIFA para lo que corresponda a cada una de esas ciudades sedes. Pero cuéntele a grandes rasgos a la gente esa experiencia como miembro de un comité organizador de un mundial juvenil. A mí me gustó mucho haber estado en ese puesto. Estuve también en el comité organizador de la Copa del Mundo en Argentina. Fui miembro de este comité también. Pero no sé, a mí me entusiasmó más con los juveniles. Y gocé más de eso porque me tocó ir a Australia, me tocó ir al Japón, a Túnez, ver las distintas calidades de gente que componen los distintos equipos, jugadores, que ya uno a acercarse a ellos, de algún modo u otro, hay alguna relación entre el dirigente y el jugador. Y yo la pasé muy bien en el juvenil. Tan es así que cuando Javeranchi me dijo que me podía usar en algún repuesto, le dije que yo estaba muy bien donde estaba. Y que no, por favor, no quería cambiar. Y en realidad fue una de las cosas que más me entusiasmaron hacer, juveniles. Bueno, pues tanto José Pablo, que lo está conociendo, yo haciendo el debido refresh de un tiempo a esta parte, que no había tenido el gusto de saludarlo personalmente en su residencia en un sector aquí de la zona 16, pues han conocido al dirigente de equipos, dirigente de CONCACAF, dirigente de FIFA y al mismo tiempo dentro de FIFA con algunas responsabilidades grandes, como por ejemplo la etapa en finanzas y la etapa del comité organizador de juveniles. Así que continuamos.